Escuela de manejo. Oh, hello, kiddies. You're just in time for your driving lesson. Today, we'll be learning about parallel parking and the right way to look behind when hacking up. But first, I thought we'd go over a few common hand signals. This, of course, means you're turning right. And this means you're turning left. Más despacio, debemos ver los cuentos desde la cripta. En la conmovedora historia de esta noche, un comentarista de radio pierde público. Y tal vez también la cabeza. La he intitulado El Comentarista. Ah, preciosa, eres tan ardiente. El comentarista. Tu fuego, tu inquietante pasión. Voy a quitarte el zapato, ¿no te molesta? De acuerdo. Solo 2 clases de chicas usan zapatos rojos y tú no bailas flamenco. Ahora seguiré con las medias. Sí. Muñeca, tienes unas piernas preciosas. Pero apuesto a que lo escuchas constantemente. Sí. A veces. Muchas veces. Yeah, right. Why don't you stand up? I want you out of that skirt, you nasty little girl. God, you look so good in that G-string. I don't wear G-strings. Okay. What kind of panties do you wear? You know, regular ones. Fine, whatever. Quiero seguir haciendo esto. Perfecto. Tal vez algún radio escucha tiene una fantasía que agrade más. Así que, adelante, Lancaster. La adorable Carla está ansiosa por escucharte. Recibamos las llamadas. El número es 551234. ¿Qué? ¿Acaso alguien arrojó una bomba y los mató? ¡Hola! ¡Lancaster! ¿Están escuchando? ¡Respondan! O tal vez son tan imbéciles que no saben cómo usar un teléfono. Esta ha sido otra divertida emisión de Gary Quiere Conocer Sus Deseos, el programa que los anima cada mañana. Ahora me largo. Suficiente diversión por un día. Jambodín estará con ustedes. Espero que se diviertan. Thanks for nothing, sweetheart. That was even more boring than sex with my ex. Vamos, sal de aquí. ¿Significa que terminó? Sí, lárgate de aquí y no vuelvas a escuchar mi programa. Jamás escucho tu programa. ¿Y dónde están mis $10? ¿De qué estás hablando? Lárgate antes de que llame a seguridad. Oh, no, un momento. Tú eres quien me invitó a ¿Qué? venir. ¡Lárgate de aquí, vaca tú infeliz! Eres un idiota, un fracasado. ¡No me ofendes! ¿Y sabes una cosa? Voy a ¡No se te ocurra volver! Jesus, you believe that chick? Security. Like you need it. ¿Cuánto tuviste este mes? 30 puntos. ¿Y tú cuánto, bebé de mamá? Bebé de mamá. Ni siquiera 30. ¡Ja! Este niño es un idiota. Quiero que lo despidas. Es a ti a quien desearía despedir. Acabo de hablar con el único patrocinador que te quedaba. ¿Nos dejaron los de Hendrix? ¡Ja! ¿Nos dejaron los de Hendrix? Voy a poner a Hank en tu horario. Te pasaré a la medianoche. ¿Qué? No puedes cambiarme a la medianoche. Cada segundo que estás al aire, la estación pierde dinero. Y si tu rating no mejora en la primera semana, voy a quitarte media hora. No tienes autoridad para eso. Lee el testamento. No, mamá nos heredó la estación a los dos. Puedo hacer lo que me dé la gana. ¡Ah! Lee bien las cláusulas. Yo tomaré las decisiones corporativas, no tú. ¿Crees que mamá era estúpida? Tonto. ¡Ah, si mi madre viviera!
La odiaría. Ten más respeto. Por cierto, no estarás solo en tu nuevo horario. He decidido asignarte una compañera. ¿Qué? Es una admiradora. Aunque parezca imposible, me ha perseguido durante meses. No quiero una compañera. No me interesa lo que quieras. Gary, ella es Valerie Córdoba. ¿Valerie? Él es Gary Grover. Es un placer conocerlo. Lo admiro desde su programa en Pittsburgh. Fui a la universidad allá. Te lo advierto, no hagas esto. Gary, tu material no sirve. Creo que deberías escuchar las ideas de la señorita Córdoba. No estaría aquí si no creyera que puedo ayudarlo, Gary. Lo que está haciendo es grandioso. El problema es que su público aún no se ha dado cuenta. Lo que necesita es más tiempo y posiblemente un poco de ayuda. Solo permítame intentarlo. Si no da resultado, me marcharé. Puede hacerlo ahora. Yo no soy como su hermana, Gary. Puedo ayudarlo. Para esa jaqueca Prevenidos. realmente intensa, busque alivio en Noggin. Su dolor pronto desaparecerá. Estoy muy emocionada de estar aquí. Bienvenidos a Conversaciones a la Medianoche, el programa que los hará salir del interior de sus tumbas. Ah, pequeña. Eres tan ardiente. Voy a quitarte tu zapato. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora serán las medias. Sí, pequeña, tienes las piernas más hermosas que haya visto, pero imagino que ya te lo habrán dicho. ¿Qué sucede? Gary, Sí. no te molestes en quitarme la otra media porque ya lo hice. ¿Qué dices? Es más, solo tengo un vestido de seda, Gary, es todo. ¿Puedes ver el contorno de mi cuerpo? I like to feel the nice, soft breeze hum all over every part of me. Let me take my dress off so you can look at me. ¿Te agrada lo que ves? Oh, sí. Let me feel what I do to you, Gary. Oh, my. Did I do that? What are you? Oh, Gary, you animal. In the studio. I've never even done it like this before. Oh, Gary. I just can't resist you. Oh, take me, Gary. Recibiré sus llamadas después de estos mensajes. Yes, I can take it. Give me everything you've got. How was that? Honey, I'm back. Yes! Did ya? You know? No. Did you? No. That's right, Lancaster. It's Bizarre Sex Act Thursday. I don't know about you, but things here in the studio are getting a little fluffy, if you know what I'm saying. Now, I want to hear the weirdest, the strangest, the most unquestionably perverse things that you've ever done. Quiero escucharlos. Quiero algo ardiente, algo sucio. Enfréntenlo. Acéptenlo. Mamá, si estás escuchando, no llames. Atendamos las llamadas, ¿de acuerdo? Estás al aire. Sorpréndeme. Hola, Gary. Hola, amor. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Lo estoy haciendo ahora mientras te estoy escuchando. Es tan delicioso. Oh, ¿en serio? Sí. Eso te convertirá en una mujer con los dedos muy largos, ¿verdad? Creo que sí. Claro. ¿Y qué sugieres que hagamos al respecto? No lo sé. Podría visitarte en la estación y podrías golpearme si ¿Estás lo deseas. segura? Si vivo muy cerca, podría llegar en unos... Mamá, ¿no oíste que te dije que no llamaras? Soy Gary Grover y vamos a continuar. Ahora vuelve. Oye, hermana.
Creo que no vas a eliminarme después de todo. Solo ha pasado una semana. No te emociones demasiado. Espero que disfrutes una noche maravillosa en casa totalmente sola. Oye, escucha el programa. Es lo más excitante que haya pasado en tu alcoba. ¡Maldición! Estoy harto de esta mujer. Lo estás sintiendo, ¿verdad? La química, el calor. Escucha, esto no es lo que... I love having you in my head. God, I love being there. Little pussycat is staring you straight in the face. You just won't be able to say no. Hi, neighbors. Dr. Hiller the Driller here from the Lancaster Dental Office. When's the last time you opened your mouth up nice and wide and had somebody give you their professional opinion? At the dental office, the inside of your mouth is very important to us. We take pride. As far as I'm concerned... So Larry from Lancaster, let me get this straight. You tell me you have a problem with the fact that you came home and caught your wife in bed with another woman. Is that what you told me? Is that what you said to me, Larry? I got a big problem with that. I figured if she's going to have an affair, why couldn't it be normal? You know, like with another man. Pal. You catch colon cancer. That's a problem. Well, yeah, but... Your dog dies. It's your best friend. That's a problem. Yeah? You catch your wife in bed with another woman. Not a problem. Well, we just... You know how many losers from Lancaster would die to be in your shoes, Larry? Do you? Oh, heck, my friends, they You out of your mind? Why didn't you jump in? Grab the moment. Jump in there. You know what? You don't even deserve to jump in. Here's what you do. Send him down to me. That's right, baby. Send him to me. Me and Val will tighten him up. We know what to do with nasty little girls like that, don't we, Oh, Val? now, come on. You tried You're a to loser, tell me- Larry. You always were a loser. Get off my radio station. Amigos del insomnio, aquí termina otra emisión del programa más sensual que han escuchado por la radio. Quienes deben ir a trabajar, sufran. Eso fue grandioso. ¿Qué pasa? Realmente sensacional. Gracias. Lo dije por ella, no por ti. No te acostumbres demasiado a ese horario. Val, espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué saliste de ahí? Es el programa. ¿Qué tiene de malo? Es grandioso. Cuando anuncien los próximos ratings, podremos pensar en mejoras para la estación. ¿Cuál es el problema? Si seguimos haciendo lo que hacemos, no. ¿De qué estás hablando? Nuestro único tema es el sexo. ¿Sí? ¿Y? ¿Hay algún problema en eso? ¿Es lo que el público No, quiere? es lo único que le damos. ¿Podemos hacer algo No. mejor? Quieren olvidar sus patéticas e impotentes vidas. Se llama escapismo o diversión. ¿No confías en mí? Llévame a casa y averígualo. ¡Val! ¿Te veré más tarde? ¿No se ha divertido últimamente? Bien, empecemos con la sección de Infielmente Tuyo. Necesitamos obtener confesiones interesantes y podremos pasar a fetiches fantásticos. Podemos hablar sobre algo distinto que podría ser, por ejemplo. Siempre hablas de cosas atrevidas, Gary. ¿Por qué no dices lo que sientes en realidad? ¿Sobre qué? Atención, Lancaster, soy Gary Grover. Esta noche creo que podríamos ofrecerles algo un tanto diferente. No sé ustedes, pero yo tengo jaqueca, así que pensé que podríamos hablar de... Vamos. Ira. Hablemos un momento sobre la ira. La ira es algo interesante. No es que sea, bueno, estar enojado con alguien, pero ¿qué les hace sentir ira? Pero a veces hay situaciones en nuestras vidas en que nos sentimos airados y si no pueden liberar esa ira, hablemos de la figura de autoridad, ¿quieren? No tolero a quien pueda tener autoridad sobre mí y abuse de ella. Se le asigna a un perdedor. ¡A un perdedor! Un uniforme o un traje.
Y de pronto se convierten en Dios y nos hacen la vida miserable. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacerlo? Madre. ¿Alguna vez les he hablado de mi madre? Mi madre era dueña de muchas estaciones de radio. Y nunca fui empleado en ellas porque decía que no quería malcriarnos. Y cuando murió, ¿qué suponen que esa mujer dulce y adorable me dejó en su testamento? ¿La estación de Chicago? No. ¿La estación de Minneapolis? No. Todo lo que me dejó fue la mitad de la estación de Lancaster. La mitad. ¿Y saben ustedes por qué lo hizo? Porque después de humillarme toda la vida, quiso mantenerme bajo su control desde el más allá de su maldita tumba. ¿Han escuchado algo más repugnante? ¿Algo más perverso? A pesar de todo su éxito, mi madre era codiciosa, detestable, miserable. Era una maldita bruja. Espero que estés ardiendo del infierno, madre, porque es en lo que convertiste mi vida. Regresaremos después de estos mensajes. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Fue sencillamente increíble. Es mejor que el sexo. Quedas despedido, Gary. Mañana será tu último programa. No puedes hacerlo, no lo olvides. ¿Quieres oír esas llamadas? El testamento de mamá lo dice claramente. Nadie podrá difamarla al aire, Gary. Jamás. Soy lo mejor que tienes, preciosa. No podrás deshacerte de mí aunque quisieras. Estás acabado. De acuerdo, si quieres librarte de mí, perfecto. No necesito de este lugar. Conseguiré empleo en otra estación de inmediato. No voy a despedirte, solo desaparecerás del aire. Y voy a conservar tu contrato. Nadie podrá acercarse a ti por años. ¡No puedes hacerme esto! ¡No permitiré que me hagas esto, maldita bruja! I'm sorry, this whole thing is Not my your fault. fault. Listen, she lives for vengeance. Do you know what I mean? Desde que éramos niños, ella se quedaba con el premio de la caja del cereal o se comía todos los caramelos. Ella... Pero si yo... Escúchame. Lo que pasó anoche fue algo grandioso. ¿Escuchaste las llamadas? Tenemos algo importante y no permitiré que mi hermana nos detenga. Nos controla, Gary. ¿Qué podemos hacer? ¿Matarla? No estoy hablando en serio, Gary. Permíteme tus manos. Seré yo quien te proponga algo ahora. No nos atraparán. Vamos a matarle estando en el aire. ¿Qué? Nos han ¿De qué estás perjudicado a hablando? ambos. Val, te ruego que me escuches. Prepararemos un segmento, digamos de unos 20 minutos. Y a la 1 se iniciará el plan. Me acompañarás hasta su casa. La conozco bien. Entraremos por una ventana. Lo haremos aparecer como un robo. Subiré a su dormitorio. Y mientras esté dormida... I'll kill that little rat bitch. ¿Qué te parece? Por nosotros. De acuerdo. Porque planear tantas comidas a la semana y tratar de que mi familia quede satisfecha es muy difícil. La señora Anderson descubrió la nueva cueva de la cocina en el centro de Lancaster. ¿Lista? Es grandiosa porque tengo toda clase de alimentos en el menú y todos pueden encontrar lo que les agrada. Incluso mi hijo, que es tan exigente. Normalmente nada le gusta. La cueva de la cocina en el 609 de la calle principal. Son las 12:28 y volvemos al cementerio de Grover. Pensé que esta noche podríamos hacer algo distinto a lo de anoche, solo para animarnos. ¿Qué les parece? Hablemos sobre las cosas absurdas que hemos hecho por amor.
No me tardo. Oye, ten cuidado. Gracias por ayudarme con mi nueva carrera al aire. Rita. No estaba muy segura sobre eso de en defensa propia, pero el plan de Val funcionó a la perfección. Espera. Y si esto te consuela, creo que finalmente tienes público. Pudiste haber sido bueno después de todo. No hagas esto. Soy tu hermano por todos los siglos. Es un accidente de nacimiento. Dale saludos a mamá. ¡Ah! ¡Ah! Verán, el problema era que estaba loco por ella y no quería darme cuenta de que era un imbécil. Te lo aseguro, a veces es sorprendente lo que hacemos para cerrar un negocio. Amigos, les habla Valerie. Algo espantoso ha pasado. Salí por un emparedado hace unos momentos y cuando regresé Gary no estaba aquí. Pero dejó puesta esta grabación. Me acaba de informar la policía que a Gary lo asesinaron. Está muerto. Esto es... demasiado doloroso para mí. Imagino que para todos. Pero tenemos esta estación. Y las líneas telefónicas están abiertas. Hola, soy Val. Por Dios, Val, es algo realmente terrible. Solo puedo decir que me alegra poder hablar contigo. Y pienso que hablo en nombre de todos. Van a empezar a llamar, te lo aseguro. Todos te amamos profundamente. Pobre Gary. Quería ser el número 1 y termina con una bala. Looks like he'll be the morning man after all. En cuanto a mí, chicos, creo que debo predicar con el ejemplo. Me atraparon por conducir exceso de velocidad, pero el oficial decidió dejarme ir con una amonestación. See? It pays to know the ghouls of the road.